Alabado el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a tomar la palabra del Señor. Cristo vive para siempre, aleluya. En el libro del profeta Isaías, gloria al Señor, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 16. 6, 16. Ya tomaremos unos. Jeremías. Yo le dije Isaías. Jeremías 6, 16. Gloria al Señor. Alabado Dios. Anoche tuvimos, hermano, aquí reunidos también con algunos hermanos y el orden que tenía para, como tal, a la mitad se nos fue por otro lado porque nos fuimos a otra parte importante también. Y esto es bonito y yo quiero aprovechar, hermano, invitarles. Son muy buenas las conferencias porque es un tema, hermano, que se da a nivel de congregación, a nivel de hermanos bautizados, ¿sí? Que estamos ahí recibiendo y hay preguntas y es bueno darle una respuesta, cosa que en la parte doctrinal, hermano, cosa que es mejor, hermano. Y anoche tuvimos como unas 2 horas estábamos desde las 6 con los de discipulado hasta las 7 y alguito, luego arrancamos hasta las 9 pasadas, como 2 horas estuvimos en conferencia allí, hermano, pero estuvo bonito. Pensamos hablar solamente y seguirle enseñando para ordenar un bosquejo, hacer la exégesis del texto, o sea, la parte de la homilética y exégesis, pero Dios permitió, hermano, y creo que todo esto es bueno, gloria al nombre de Dios, porque el texto que tomamos como tal es un texto muy profundo y pudimos, hermanos, ser bendecidos anoche también. Hoy, hermano, vamos a tomar esta porción de la palabra, Jeremías 6, 16. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El título que he colocado a la enseñanza es: si andamos en el buen camino, hallaremos descanso para vuestra alma. La hermana oró ya 2 veces, oró por la palabra y creemos que Dios nos va a bendecir a través de la palabra. Siéntense, hermanos. Cristo vive para siempre. Si andamos en el buen camino, hallaremos descanso para nuestra alma. Pero, hermano, sentí en mi corazón a abrir un poco el concepto de alma y definir un poco lo que es alma. Nosotros en nuestro idioma, en el español, cuando hablamos de alma, usted puede como de pronto centrarse solo a esa palabra alma, pero no buscar otra o abrir otro significado, otra definición, como por ejemplo, hermano, le voy a colocar un ejemplo a manera de introducción. Aquí no veo, pero yo no sé cuántos de ustedes saben qué es una lona. Vea, el hermano ya dice un costal. Para mí una lona es diferente a un costal, ¿sí? O sea, en el término personal, una lona no es de fibra de fique, sino es de fibra plástica, bien tejidita
que usted puede echar ahí dentro, ¿cierto? Pero que es muy débil, fácilmente se rompe. A eso que yo le llamo lona, otro le puede llamar costal, un saco, una estopa. Sí, o sea, mire que ya encontramos ahí por lo menos 4 para lo que es lona. Entonces, esa palabra que nosotros tenemos como alma, de pronto nosotros decimos, bueno, el alma es la nuestra, la del ser humano, y el animal no tiene alma, ¿cierto? Porque hemos ido allí. Pero por ejemplo, si usted mira un árbol, usted corta un árbol y usted en el centro le mira algo especial y muchos le llaman corazón, otros le llaman alma, ¿sí? Entonces, hermanos, porque ese aquí nos está hablando la palabra, y hallaréis descanso para vuestra alma. Tengo 5 definiciones del hebreo que se le da a alma, pero vamos a mirar 3 nomás para no extendernos tanto. Miramos 3 nomás, 3 palabras hebreas para definir alma. Entonces, hermano, para que podamos ubicarnos mejor y poder tener una definición, la Biblia nos habla en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 10. Génesis capítulo 9, el verso número 10. Aquí se usa la palabra hebrea nefesh. Nefesh, se la describo. N-E-F-E-S-H. Nefesh. ¿Sí? La nefesh. Esta traducción que encontramos aquí en Génesis, le dije Génesis 9, 10, se utilizó la palabra nefesh, que se refiere al ser viviente. ¿Sí? Y dice en este texto de la palabra del Señor: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces aquí esa palabra y todo ser viviente que describe aquí, que gloria al nombre del Señor, que es todo, gloria al nombre del Señor, lo que se mueve, gloria al nombre de Cristo, colocan los animales. Aquí está empleada esa palabra nefesh, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que todo lo que se mueve tiene alma, tomándolo del significado del hebreo nefesh, que está hablando de lo que se mueve. Bendito el nombre del Señor. También en Levítico 11:46, solamente tomo dos citas para que la miremos. Levítico 11:46 dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Mire que es la misma definición, nefesh, o sea, todo ser viviente, si todo lo que se mueve, está hablando del nefesh. Pero como le dije que le iba a dar 3 definiciones y 3 significados hebreos para lo que es alma, hay otra que es el ruaj. Ruaj, R-U-A-J. Ruaj es una palabra hebrea que esto se refiere al espíritu y a la emoción. Al espíritu y a las emociones. Sí, mira que entonces, así como le damos un significado nosotros a una palabra en el español, de pronto solamente lo tenemos de una manera, pero otro lo toma de otra, pero va al mismo significado, ¿cierto? Sino que la está ampliando, porque aquí también se está hablando del alma del ser humano, y el alma
del ser humano no es igual, o sea, hay algo diferente. Cuando se movió ese muñeco que Dios formó con sus manos, sopló, ¡fua!, sopla en su nariz aliento de vida, y es el hombre un ser viviente. El moverse, el alma que tiene el ser humano, ¿cierto? Nos movemos, tiene un sentido especial en el propósito de Dios, porque no fue por el poder de la palabra que Dios le dijo: hágase el hombre, y el hombre fue hecho. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí, hermano, en Génesis capítulo número 1, versículo número 2, dice, gloria al nombre del Señor, Génesis 1, 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí dice algo: y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Ruach es el espíritu y la emoción. Sí, las emociones. Hay otro texto bíblico que está en el Salmo 104, versículo 30, que se utiliza esta palabra Ruach del hebreo. Gloria al nombre del Señor. Salmo 104, versículo número 30, dice: su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus... Estoy leyendo el 105. 104, 30. Envía tu espíritu, ¿sí? Envías tu espíritu, son creados, y renueva las fuerzas de la tierra. Aquí se emplea para hablar en cuanto a la parte del espíritu que está dentro del ser humano, que por supuesto que nos está hablando aquí en la primera parte, nos está hablando del Espíritu de Dios. Se utiliza la palabra Ruach, que es el espíritu, y la emoción se traduce como espíritu o viento. Un aspecto más inmaterial y dinámico del alma. Se relaciona con emociones, voluntad, personalidad. También se relaciona con el poder divino que obra en el mundo. Entonces, para esta palabra alma tenemos ya el nefesh, el ruach, y hay otra palabra que está en Génesis 2:7. Esta, gloria al nombre de Dios, se habla del aliento divino. Con estas tres yo creo que nosotros podemos, estas tres definiciones, hermano, y traducción del hebreo a nuestro idioma, podemos encontrar en el Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y mire la expresión: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese sopló en su nariz aliento de vida viene de una palabra hebrea que es, se lo voy a describir para que usted lo pueda pronunciar: N-E-S-H-A-M-A, con tilde en la A. Sonaría más o menos así: Neshamah. ¿Sí? El Neshamah está hablando del alma del ser humano. Eso tan importante y tan valioso que tiene usted y que tengo yo, a la cual nosotros debemos, como dijo el profeta Jeremías, le dice Dios al pueblo a través del profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad, ¿cierto?, ¿cuál? Por las sendas antiguas. Y después de preguntar por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino de esas sendas y anden por él, para que, concluye diciendo el texto, para que haya descanso vuestra alma. O sea, nuestra Neshamah, nuestra Ruach, nuestra Nefesh. Está hablando del alma. Gloria al nombre de Dios. Espero, hermano, poderme hacer entender, y espero que no se confunda. Alma y espíritu, sí, señor. Bueno, listo, hermanito Henry. Gracias. Siéntese, hermano, le explico. Nosotros, el ser humano, somos un ser tripartito, ¿cierto? Cuerpo,
alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, la parte espiritual, la parte del espíritu, que es la que nos conecta a nosotros con Dios, ¿sí? Con la que nos conectamos con Dios, el soplo de vida que Dios nos dio a nosotros. Ahora, usted dice, el alma es la que nosotros nos hace también mover, ¿sí? Pero el alma y el espíritu son inseparables. Describe la Biblia que el espíritu vuelva a quien lo dio. Sí, todo ser humano un día tendrá que ir a darle cuentas a Dios. Sí, o sea, el espíritu tendrá que rendir cuentas a Dios. Va a volver a quien lo dio. ¿Sí? Dios dio el espíritu, al ser humano sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, bendito el nombre de Dios. Entonces nosotros, los que obedecemos a Dios, un día tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Pero el que no obedece a Dios, el que anda en contra de la ley de Dios, su alma y su espíritu también un día se presentarán delante de Dios. Y ahí es donde se cumple que el espíritu vuelve a quien lo dio. Son inseparables, hermano Henry. El espíritu y el alma son inseparables, ¿sí? Eso es lo que a usted y a nosotros, por ejemplo, hermano, esta palabra cuando es el neshama, esa palabra alma no aplica al animal. El neshama está aplicando aquí en este texto la traducción que viene a nosotros, que tenemos, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y el neshama, o sea, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sí, entonces note que el hombre vivió ahí. Su alma, cierto, con la parte espiritual es muy diferente a la de los animales. Bendito el nombre del Señor, porque el hombre, Dios lo hizo para racionar, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos, nosotros sabemos, gloria al nombre del Señor, nosotros hablamos. Somos los únicos en el planeta Tierra que hablamos, porque hay unos animales que se llaman loros, le enseñan a hablar, pero ellos repiten lo que usted le dijo. Pero nosotros somos racionales. El lorito no es racional, porque si no el lorito le empezaría a regañar a usted y le empezaría a hablar de por sí, de lo cierto, del razonamiento de él. Nosotros sí tenemos razonamiento, por lo tanto somos los únicos en la tierra, y por ello es que descartamos la posibilidad de que nosotros venimos evolucionando de los simios, porque si no ellos también hablarían. Gloria al nombre del Señor. Somos creación especial de Dios, dice aquí en este texto de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Le voy a decir las otras dos así rapidito. La otra palabra para alma en hebreo es jaía, con tilde la J-A-I-A, jaía, con tilde la A, que aquí está hablando literal de vivo o que tiene vida. Otra es legidad, con tilde en la A, que se refiere a la unicidad e individualidad de cada alma. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí no dice Dios, hagamos a los hombres, hagamos al hombre, hablando de esa singularidad. Sí, de esa unicidad, de que cada uno de nosotros, de nuestra alma, tendremos que rendirle cuentas al Dios del cielo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a volver a Jeremías, gloria al nombre del Señor, donde iniciamos. Jeremías. Y vamos a iniciar a hacer, hermano, a explorar por qué Dios, el Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, ¿por qué le está diciendo a su pueblo, a Jerusalén, por qué le dice que deben de pararse en los caminos? El verso 16, vamos a mirar por qué se le dice paraos en los caminos. ¿Sí? Y luego le dice: y mirad, preguntad
por las sendas antiguas. ¿Por qué el Señor le está dando este consejo a este pueblo? ¿Qué había pasado con este pueblo? ¿Por qué el pueblo, al parecer, según el relato que Dios da a través del profeta, el pueblo había olvidado el camino? Cuando nosotros hablamos de camino, por ejemplo, para mí, en mi manera de pensar y de la manera que me levantaron, que me crié, el camino para mí es un sendero por donde anda la persona a pie. Pero para otro camino puede ser una carretera. ¿Sí? Entonces, el camino. ¿Por qué olvidamos el camino? Ese camino, gloria al nombre del Señor, en el territorio donde nos criamos, habían cafetales y habían caminitos para llegar al camino principal. Pero ese camino solía perderse cuando no se transitaba. Cuando se dejaba de transitar, se perdía porque se llenaba de maleza y no se podía mirar bien por dónde era ese camino. Tenía que la persona tener una retentiva tan buena para irse y volver a marcar el camino por donde antes estaba marcado. No era un camino donde transitaban bestias que se ahondaba, porque cuando hay un camino donde transita animales, pues más fácil toma huellas y se enrastroja más fácil, usted lo puede ubicar. De igual, tiene que haber una retentiva. Dios le dice a ellos que se paren en los caminos y que pregunten por las sendas antiguas. Paraos en los caminos, ¿sí? Los caminos transitados, donde había bastante movimiento de gente. Párense allí. Pregunten por las sendas antiguas. Entonces de allí ya los guiaban a algunas sendas antiguas. Pero después que estaban parados en las sendas antiguas, dice: preguntad el buen camino. Dice: cuál sea el buen camino. O sea, caminos, sendas para tomar un camino. Un camino. ¿Sí? Eso nosotros debemos hacerlo. Pero vamos a mirarlo desde el versículo 6. 6. En el 6:6 nos demuestra que Dios está disgustado con Jerusalén. Dios está disgustado con Jerusalén. Porque así dijo Jehová de los ejércitos. Dice: cortad árboles y levantad vallado. ¿Qué dice ahí? Contra. O sea, Dios está en contra de Jerusalén. ¿Qué llevó a que Dios hablara esta palabra a través del profeta Jeremías contra Jerusalén? La desobediencia. El pueblo había desobedecido, se portó desobediente, por lo tanto el pueblo sabe que vendría un castigo. Dice: esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de ¿qué? Terrible. Está llena de violencia. En el versículo número 8, después cuando Dios le dice que está llena de violencia, bueno, leamos el 7: como la fuente nunca cesa de emanar sus aguas, así ella nunca cesa de emanar ¿qué? Su maldad. ¿Sí? Sin embargo, Jerusalén a Dios lo amaban con las palabras, con los labios. ¿Sí? Muchas personas, hermano, a Dios lo ama con palabras, pero es que no es de palabra. Mire, hermano, aún en el hogar uno no puede decirle a la mujer: yo te amo, cuando en realidad los hechos son contrarios a eso. Una esposa o un esposo que es infiel y luego le dice: ay, amor, perdóname, mi amor, no vuelvo a hacer esto, cualquiera de los dos que haya, ¿sí? Y resulta que pasaron unos días y ya se está cometiendo otra vez el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento. ¿Sabe cómo se llama eso que hay en el corazón? Maldad. Hay maldad en el corazón, y mientras ese corazón no se sane, va a seguir viviéndose de la misma manera. Aquí agrega otra palabra: injusticia. Maldad, injusticia.
y robo se oyen en la ciudad continuamente en mi presencia. Enfermedad y herida. Y luego le dice en el 8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma, para que no se aparte mi alma de ti. ¿Sí? Para que no se aparte mi alma de ti. Para que no se convierta en ¿qué? En desierto, en tierra inhabitada. O sea, una tierra inhabitada es una tierra que no produce nada. Sí, una tierra, hermano, por ejemplo, si usted se va por allá para los llanos y por allá hay montaña, por allá llegan y se posesionan de alguna parte o compran barato para vivir. Pero si usted se va por allí para el Huila, al desierto de la Tatacoa, allá, hermano, es una tierra inhabitada. O sea, una tierra que en realidad allá para sobrevivir se cuesta sobrevivir. Gloria al nombre del Señor. Así que es una tierra que no es deseada, porque si el desierto fuera deseado, ese desierto, hermano, estaba en una ciudad completa. Alabado el nombre del Señor y a su nombre la gloria. Es de más que esta ciudad de Bogotá la ubicaron aquí, es tan grande, centro de país, que se dice el centro de país, pero es una ciudad que tiene agua. ¿De dónde traer agua? Si no hubiera, hermano, fuentes hídricas, gloria al nombre del Señor, esto sería, hermano, casi inhabitado. Costaba bastante traer el agua, bendito el nombre del Señor. Entonces aquí dice, gloria al nombre de Dios, que Jerusalén, gloria al nombre de Dios, dice, para que no te conviertas, Jerusalén, es que le está diciendo, en desierto, en tierra inhabitada. Verso número 9. Gloria al nombre del Señor. Pasemos al versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son ¿qué? Incircuncisos. Para usted, ¿qué es un oído incircunciso? Sordo, necio. Pero mire que le describo, porque circuncidar es destapar. Un oído incircunciso que le gusta escuchar lo malo, pero no lo bueno. Sí, por ahí vamos. Entonces, cuando se circuncidaba al varón, ¿cierto? Se destapaba la parte del prepucio, se cortaba ese cuero sobrante, se cortaba y se destapaba. Aquí se utiliza esa palabra oído o sea, incircunciso. O sea, esa parte del cuero lo que hacía era tapar, ¿cierto? Y de ahí es donde donde toma esa palabra, ¿cierto? Entonces, que Dios dice que debemos de circuncidar el oído, o sea, destapar, ¿sí? Al hombre se circuncidaba, hermano, y se destapaba la parte del prepucio, se cortaba el cuero hermano, para que quedara destapado. Y aquí se está diciendo que el pueblo de Israel, porque Dios le habla en ese lenguaje, porque ellos sí podían entender y podían captar. Para nosotros, hermano, de pronto nos cuesta un poco entender un oído incircunciso. Podemos identificarlo mejor como un oído tapado, ¿cierto? Un oído tapado. Pero esto aquí no es que literalmente el oído estuviera sordo. Es que lo que dice la hermana, se escuchaba lo que le convenía, pero cuando Dios daba, no escuchaban. O sea, un pueblo que tapó el oído para recibir la amonestación de Dios. Por ello es que Dios está airado con Jerusalén. Dios está airado. Oídos son, dice, gloria a Dios, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Por qué no podían escuchar? Porque estaban tapados a la voz de Dios. ¿Sí? Estaban tapados a la voz de nuestro amado Salvador. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, alabado el nombre de Cristo, hoy en día podemos nosotros también, aunque esta profecía es para el pueblo de Jerusalén, para Sión, para Jerusalén,
capital de Israel, gloria al nombre del Señor, le está hablando al pueblo de Israel y le dice: sus oídos son incircuncisos. Nosotros, hermanos, en este tiempo, la iglesia, podemos tener oídos tapados, cubiertos. O sea, escuchamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo escuchamos. Este es un dicho, por lo menos a veces nos falla el oído, ¿cierto? Y dice: pero como que usted es sordo para lo que le conviene, ¿sí? O sea, como que tapamos el oído para ciertas cosas, pero para otras cosas sí tenemos un oído, hermano, que se escucha lo más mínimo. Gracias, hermana. Se escucha lo más mínimo. Gloria al nombre del Señor. Recordemos el título del mensaje: que si andamos en el buen camino, hallaremos descanso para nuestra alma, para nuestra nefex, ruach, neshamah. Gloria al nombre del Señor, nuestra alma. Hay personas que le dicen: no, pero es que los animales tienen alma y usted también tiene alma, por eso el animal muere y dejó de existir, y usted va a morir y deja de existir. Pero es que solamente le están aplicando el nefesh, ¿sí? De un punto de vista nomás lo están mirando. Pero cuando se va a esa definición hebrea que es tan amplia, hermano, nosotros cuando estudiamos y cuando vamos al origen de una palabra, hermano, es algo muy enriquecedor, porque nosotros podemos despejar nuestra mente de los significados que contiene esa palabra y la riqueza de literatura, hermano, que contiene. Por lo tanto, no fácilmente nos van a engañar. Y no nos van a engañar, hermano, cuando nosotros vamos siempre a la fuente de la palabra. Entonces, hermano, la iglesia podemos tener oído incircunciso para ciertas cosas, ¿sí? ¿Como para cuáles? Para escuchar la palabra de Dios, sí, pero ¿en qué? La iglesia escucha la palabra de Dios. El detalle es que nosotros somos oidores, muchas veces somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra del Señor. Y cuando uno es solamente oidor, pero no hacedor, tiene un oído incircunciso. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no es que fuera sordo, no, hermano, ellos así de fuera de mala gana escuchaban el mensaje del profeta. Pero ¿sabe qué le decían? Mire, nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Lo que nos diga nuestro malvado corazón, eso vamos a hacer. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, gloria al nombre del Señor. En el versículo, gloria al nombre del Señor, versículo número 13. El texto número 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, o sea, desde el más joven hasta el más viejo, cada uno sigue. Y aquí pudiéramos también tomar una definición desde el más chico hasta el más grande, o sea, desde el más pobre hasta el más rico, ¿sí? ¿Qué seguían? La avaricia. Pero mire que haya avaricia dentro del pueblo, dentro de la persona que no está en un altar, bien. Pero es que aquí la avaricia, dice la palabra, dice que iba también desde el profeta hasta el sacerdote, y dice: todos son engañadores. Gloria al nombre del Señor. Había avaricia, engaños, no corregían el pecado, no confrontaban al pueblo para que hubiera un arrepentimiento. El profeta, hermano, le decía al pueblo, porque algunos, por ejemplo Jeremías, está confrontando al pueblo, pero habían otros, hermano, que solamente a Dios le hablaban lo bonito, a la persona le hablaban lo bonito de Dios. Sí, que a nosotros nos enseñen, hermano, y nos digan un mensaje: Dios es amor. Claro, eso suena en el oído, no, es que Dios me ama. Dios, y que le digan a usted: Dios no es malo para condenar el alma en el infierno, ¿cierto? Y dice: ay, sí, gracias Dios. Es que Dios no condena un alma. El ser humano voluntariamente se condena, ¿sí o no? ¿Por qué hay gente en las cárceles?
porque ellos mismos buscaron, ¿cierto? Buscaron estar en la cárcel, aunque sabían lo malo que era, pero que si lo hacían podían llegar allá. Ellos hicieron lo malo. El pueblo de Israel, aquí en especial Jerusalén, Judá o Sión, que es la misma, ese pueblo sabía cuál era el camino bueno, pero ellos querían buscar su propio camino, labrar su propio destino. Y esto, hermano, influenció desde el profeta hasta el sacerdote, que eran engañadores. Gloria el nombre de Cristo. Versículo 14. ¿Qué pasaba, hermano, con los sacerdotes y con los profetas de ese tiempo? ¿Qué dice ahí? Léanlo a una sola voz así, duro. 14. ¿Cómo era el mensaje de esos profetas que no estaban en comunión con Dios? Liviano, liviano, liviano. No, Dios quiere llevarnos al cielo. ¿Y cuántos creen? Amén. Y ya somos salvos, para siempre salvos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Dios nos colocó en esta tierra para que estemos por cabeza y no por cola. Amén. Y Dios nos entregará las riquezas de la tierra, el oro y la plata, porque es para sus hijos. Amén. Hermano, ¿cómo no se va a emocionar un pueblo y va a estar alegre un pueblo, hermano, con un predicador de esa talla, hermano? Que no confronta con el pecado. Y eso era lo que pasaba. O sea, el pueblo, hermano, le gustaba oír a esos profetas, pero cuando iba uno de parte de Dios, ahí sí decía: mire, ¿sabe qué? No te vamos a oír. Vamos a hacer lo que diga nuestro corazón, pero a usted no lo vamos a escuchar. Amén. Usted no se encuentra hoy en día, la hermana está que se habla. Que lo saquen. Cuando hay un predicador que trae la palabra, dice: uy, no, por aquí no me vuelvan a traer ese predicador. Mire, hermano, a mí me da, qué triste que, hermano, a veces dentro de las misiones y aún dentro de la misión uno tenga que invitar a un predicador y decirle: venga, hermano, yo lo invito a predicar, pero vea, no vaya a hablar de esto, no vaya a hablar de esto, no vaya. O sea, los limita uno. No, hermano. O sea, estaríamos, hermano, como esos falsos profetas y sacerdotes que habían inducido al pueblo, hermano, a la liviandad, a decirle: paz, paz, hay paz. Pero resulta que no había paz. Lo que había era guerra, que Dios mismo mandó a colocar sitio contra Jerusalén. Pero el pueblo le decía: no, estamos en victoria. Y vienen tiempos de bendición y tiempos de prosperidad. Oh, santo, ¿y quién lo cree? ¿Cierto? Y el pueblo se emociona. Entonces este pueblo, hermano, estos profetas de este pueblo, al pueblo de Jerusalén, le decían eso. Pero cuando el pueblo se sentía tan oprimido, tan humillado, porque Dios lo permitía, ahí sí el pueblo clamaba a Dios y Dios le enviaba un libertador. A su nombre damos toda la gloria. Entonces, mis amados hermanos, estamos en el versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Cuántos de ustedes se han herido algún día? Y le van a hacer curación y usted dice: uy, pero pasito, pasitico, pasitico. ¿Sí? Uno se cae y se raspa, hermano, y le van a hacer curación, pero ojalá que uno le haga así, uy, suavecitico. Pero cuando alguien sabe, va y se compra una pasta de jabón Rey y le restriega, hermano, le echa agua y así le arde, hermano, pero no es con suavidad. Pero eso sí sirve, porque usted al otro día, hermano, ya siente la mejoría. Alabado el nombre del Señor. Así que a veces es bueno que a uno le arde, hermano, pero después uno dice: gracias, Señor, por la palabra, porque es la que me enseña. Si no hubiera sido así, ¿qué sería de mi vida? Poder en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre curan la herida de mi pueblo con liviandad. Nosotros a veces nos parecemos en esto. Hermano, uno briega, hermano, a utilizar tanto la ética, hermano, y ser como tan condescendiente, y uno briega a decirle a la persona como de una manera que la persona no se vaya a sentir mal, para que vuelva. ¿Cierto? Gloria al nombre del Señor.
pero es bueno, hermano, cuando se va llevando por la palabra y se va concientizando a la persona, dice, ahora entiendo. Ahora entiendo, alabado el nombre del Señor. En el versículo número 15, en el versículo 15 dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. O sea, el pueblo estaba haciendo abominación y el pueblo dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y la respuesta era un no. No se avergüenzan. ¿Por qué no se avergüenzan? Porque habían perdido toda vergüenza. Ciertamente no se han avergonzado, dice ahí, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castiguen caerán, dice Jehová. Entonces, aquí hay una parte que yo tengo subrayada y vamos a ampliarlo un poquitico, donde dice, ¿se han avergonzado por haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, y es la palabra, ni aún saben tener vergüenza. ¿Qué es vergüenza? ¿Qué es tener vergüenza y no tener vergüenza para usted? Cuando alguien dice, ¿cierto? Algo, hay gente, hermano, que diga lo que diga, hermano, eso no le da vergüenza de nada. Eso no le da vergüenza de nada. O sea, ya esa gente, ¿sabe por qué no le da vergüenza? Porque la perdieron la vergüenza. ¿Sí? Perdieron la vergüenza. Cuando uno tiene vergüenza, hermano, uno dice alguna palabra mal dicha, hermano, se le colorean las orejas o se vuelve pálido, pero dice, uy, no, qué vergüenza, uy, no, qué vergüenza. ¿Sí? O sea, mire que vamos a ampliarlo un poquitico. Aquí en el libro del profeta Isaías dice, en el capítulo 3, versículo número 16, Isaías 3:16. Porque recuerde que estamos sobre un tema, si andamos en el buen camino, hallaremos descanso para vuestra alma. Mire, nosotros podremos tener descanso para nuestra alma si tenemos vergüenza. Pero si somos desvergonzados, nuestra alma no va a tener descanso. Gloria al nombre del Señor. Les dije en Isaías 3:16. Dice, hablando, ¿qué dice ahí el subtítulo en su Biblia? En la mía dice, juicio contra las hijas de Sión. ¿Qué dice en su Biblia? Bueno, juicio contra hay otras Biblias que traen algo otro subtítulo. ¿Y de quién estamos hablando? De Sión. ¿Quién es Sión? Jerusalén, Israel, el pueblo escogido de Dios. Y mire cómo Dios aquí habla y exhorta al pueblo que había perdido la vergüenza. Y cuando alguien pierde la vergüenza es un sinvergüenza. Dice aquí, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello ¿qué? Erguido. Y aquí encontramos esa palabra que han perdido vergüenza. Y con ojos ¿qué? No, avergonzados no, desvergonzados. Cuando andan ¿qué? Danzando y haciendo son con los pies. Tengo el versículo 17 también para el otro texto, leámoslo de una vez. Dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, o sea, del pueblo de Israel. Y Jehová descubrirá ¿qué? Su vergüenza. O sea, serían confrontados. Ahora bien, en este texto de gloria al nombre del Señor, estamos aquí en el 15, dice, ni aún saben tener vergüenza. Entonces hablábamos, hermano, cuando el profeta y el sacerdote no confrontan al pueblo, ve, hermano, entonces en el altar, de cualquier manera, lo importante es que usted venga a cantar. Sí, lo importante es que usted esté aquí. O sea, no le enseñan a la persona, no la confrontan para que tenga vergüenza en su vestir. No sé si usted se haya visto en la calle cuando se encuentra con alguien y uno va a hablar con si es una mujer que casi en la mayor parte
desvergonzado en cuanto a la mujer, en el vestir. Entonces, hermano, uno le ponía a hablar y ellas, hermano, ¿cierto? O sea, como que les da vergüenza porque están delante de una persona de testimonio. No, delante de una persona, delante de una persona de testimonio. Si una persona, hermano, que no comparte eso, y entonces Dios le bendiga y eche, hermano. Pero si es un pedacito así de tela, hermano, porque se le eche para abajo, se la va a descubrir arriba. O sea, en ese momento siente vergüenza, pero cuando no está, la persona que tiene temor de Dios no le está mirando, hermano, anda desvergonzada. Y si se le sube más muestra. Ahora, hay una parte, hermano, que aún esto de la falta de cortica son dentro de las hermanas cristianas no se mira mucho. Pero a veces la parte del descote. Y dijo un pastor mostrando la despensa de los hijos. Entonces, hermano, cuando se encuentra, Dios le bendiga, y una vez jalan para acá y jalan para acá. Y si no quieren, sienten un poquito de vergüenza por lo menos. Sienten un poco de vergüenza y jalan y briegan a tapar o briegan a jalar la blusita, ¿sí? Pero resulta que cuando se encuentra con el que no tiene temor de Dios, o sea, ¿por qué se viste así? Porque han perdido ¿qué? La vergüenza, pero por lo menos, hermano, cuando alguien con temor de Dios la mira, sienten vergüenza. Ojalá que siempre ellas entendieran que hay un Dios en el cielo que les está mirando. Poder en el nombre de Cristo. Yo le he comentado a ustedes un testimonio, hermano, cuando me convertí o me reconcilié a mis 19 años, iba para 19, llegué a vivir por allá, donde un tío en el Guaviare, y yo salía a la calle en pantaloneta y sin camisa. O sea, yo no tenía vergüenza. O sea, era un desvergonzado, un sinvergüenza. Entonces yo andaba, hermano, en mi pantalonetica y me iba para la tienda y compraba y entraba, hermano, y vivía en la casa del pastor. Pero el pastor no me decía nada, no sé si fue que nunca me miraba, pero lo cierto es que ninguno me decía. Hermano, y no fueron muchos días y un día me fui a la tienda y compré allá, y yo estando comprando, yo sentí que alguien me miraba y sentí una vergüenza. Hermano, sentí tanta vergüenza que yo miraba para todos lados y recibí los vueltos y me fui, hermano, y yo miraba y me metí y yo dije, nunca más voy a volver a salir en pantaloneta y sin camisa a la calle. Nunca más. O sea, pero ¿eso quién lo hizo? Dios. Y qué bueno cuando eso Dios lo hace en el corazón de la persona, no porque alguien le dice, sino porque Dios obra en el corazón. Dios quería que en Jerusalén, en la hija de Sión, hermano, ellos sintieran vergüenza, pero se habían dado tanta la prostitución tras los dioses paganos, hermano, que Dios, hermano, busca una y otra manera a ver si ellos entienden, hermano, para que tuvieran vergüenza. Y les dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Y él dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. O sea, viene una palabra fuerte contra el pueblo, y el que estaba escuchando, Dios le dice a los que están escuchando, le dice, párese en los caminos. Ahí es donde viene esta palabra. Paraos en los caminos y miren. Sí, miren. Hoy en día nosotros miramos muchos caminos que parece que todos nos van a llevar al cielo. Pero hay caminos que al hombre parecen derecho y su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Así que aquí le dicen, paraos en los caminos y miren. Lo que nosotros podemos hacer en este tiempo, hermano, que aunque esta palabra es profética para el pueblo de Israel, para Jerusalén, esta palabra la podemos tomar y podemos pararnos en los caminos. ¿En cuáles caminos? En el evangelio que se predica o los evangelios, porque cada uno predica una manera. Poder en el nombre de Cristo y a su nombre la gloria. Párense. Miren, pregunten, gloria al nombre del Señor. Pero hay personas, hermano, que donde le hablan de Dios, y si le dicen, no, ya es sana doctrina, ya habla Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sana doctrina no es que hablen Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Sana doctrina es que seamos oidores y que seamos hacedores de la palabra. Y por ello Dios le está diciendo al pueblo de Israel: párense y pregunten, aparecen y miren, parados en los caminos y mirad detalladamente, miren en todos los caminos que habían para ese tiempo, saduceos, fariseos, celotes y todo, gloria al nombre de Dios, los caminos que habían tomado los seguidores de Baal, los seguidores de tantos dioses, hermanos, que para cada cosa había un Dios y a cada Dios se le pedía. Pero cuando Dios manda al profeta y le dice: es que el Señor o Elohim o Yahvé es el Dios para todo. O sea, el pueblo de Israel había estado tan bajo, hermano, que para la agricultura había un Dios, que para el amor había un Dios, hermano, que para la fertilidad había una diosa, para cada cosa. Y él le dice: no, solo hay un Dios. Elohim es el Dios del amor, Elohim es el Dios de la agricultura, Elohim es el Dios, hermano, que hace producir la tierra, Elohim es el Dios que salva. Y empezaba el profeta a hablarle para ver si el pueblo, hermano, destapaba el oído y entendían que no era a tantos dioses e imágenes de ese tiempo del pueblo, hermano, de Israel, sino que era el gran yo soy. Moisés estaba en un conflicto cuando Dios le dice a Moisés: mire, Moisés, vaya y me saca el pueblo de Israel de ahí de Egipto y me lo lleva. Y le dice, como hablan algunos: ajá, ¿y qué le voy a decir? Ajá, ¿y qué voy a decir yo? ¿Que quién me mandó? Ah, bueno, si le preguntan quién lo mandó, dígale: yo soy el que soy. O sea, yo soy el que tengo vida en sí mismo. Es lo que significa yo soy el que soy. O sea, yo soy el autosuficiente. Con que crean en mí que tienen todo. ¿Por qué Dios le dice a Moisés de esa manera? Porque resulta que el pueblo estaba en Egipto y se había acostumbrado a mirar un Dios para cada cosa y adorar imágenes. Y Dios le dice a Moisés: no, dígale que yo soy el que soy. Dígale que yo soy el que tengo vida en sí mismo. Dígale que yo soy el Dios de los muertos también, porque Dios es Dios de vivos y es Dios de muertos. Que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Israel, que lo voy a sacar de ahí y lo voy a introducir a la tierra de Canaán. Que no tengan miedo. Y Dios, gloria al nombre del Señor, les aconsejó allí, bendito el nombre del Señor. Ahora aquí el profeta le está diciendo: preguntad por las sendas antiguas. Allí se va a preguntar y se va a tomar historia. Yo le aconsejo a usted que haga historia de las sendas antiguas en Colombia, de las denominaciones, de las iglesias en Colombia hace 40 años atrás, 50 años atrás. Averigüemos cómo eran. Busquemos, hermanos, desde que están en esas denominaciones antiguas y preguntémosle cómo se vivía allá para ese tiempo, cómo era. Y, hermano, allí usted y yo nos vamos a ubicar. Si nosotros podemos preguntarle: bueno, ya no tengo sino un abuelito, hermano, pero uno le pregunta a ese abuelito, y si él tiene memoria de su papá y de su abuelo, uno le va a preguntar cómo vestían para ese tiempo. Ve, hermano, hoy en día los hombres, uno sufre hasta para comprar un pantalón. Bien, fuimos a comprar este pantalón y uno sufre porque eso ya es un entubo, hermano, y uno busca el más anchito. El más anchito. Hermano, para esos tiempos usted pregúntele por allá, y el hermano Andrés se acuerda del papá y del abuelito de por allá, cómo vestían. Bota campana, una bota ancha, pero esa ancha ya no sirve, ya no. Por ejemplo, cuando, cierto, anteriormente era una botita por lo menos como de 20, 22 que terminaba también hace unos años atrás. Pero hoy en día, hermano, si puede reducirla en 10 centímetros, en 10 la reducimos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos preguntado por las sendas antiguas, cómo se vivía el cristianismo hace 30, 40 y 50 años atrás. Cómo se vivía cuando llegó el evangelio a nuestra nación, a Colombia. Claro, porque si usted se va a averiguar a la Biblia, ya utilizaban túnicas, ¿cierto? Y nosotros aquí no vestimos túnica. Alabado el nombre del Señor y a su nombre la gloria. O sea, lo que Dios le está diciendo es: pregunten cómo se adoraba.
Pregunten cómo era la manera de vivir. Hermano, ellos tenían que preguntar y la respuesta era: el sumo sacerdote tenía que vestir calzoncillos hasta los muslos, ¿cierto? Para que no se descubra la vergüenza cuando subían al altar. Ellos tenían que preguntar todo eso porque están en el tiempo de la ley. Nosotros, hermanos, nosotros no nos preocupamos mucho por la vestimenta sacerdotal de la antigüedad porque estamos nosotros en otra cultura. Pero aquí el pueblo tenía que preguntar cómo era en la antigüedad el sacrificio que se le ofrecía al gran yo soy. ¿Cómo era, hermano? Y ellos, hermanos, tenían que, dice y preguntad, gloria al nombre del Señor, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, y lo reduce de las a él. Entonces, ya después que usted mira cuáles son las sendas, tome los puntos de vista y usted ya va a descubrir el buen camino, le dice al pueblo de Israel. Y después que usted descubre el buen camino, ¿qué le dice? Ande por él. Pero esto no iba a ser fácil para el pueblo. Esto les iba a llevar trabajo. Esto le iba a llevar dedicación, hermano. Pregunten, por ejemplo, solamente, hermano, cuando usted lee el libro de Nehemías, que ya había templos, se están levantando las murallas de Jerusalén, pero que no se ha restaurado el culto. Luego después, hermano, empiezan a restablecer el culto. Y eso fue un proceso. Ya se habían mezclado y tenían, hermano, que separarse de esas mezclas. Y fue un proceso. Usted lee el libro de Nehemías y fue un proceso para que ellos volvieran al camino que deberían de andar. Gloria al nombre del Señor y a su nombre la gloria. Pero resulta que ellos dijeron: hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos, no vamos a andar, no vamos a andar. Gloria al nombre del Señor. Tengo unos textos. Miremos un momento Proverbios 6:33. Proverbios. Alabado Dios. 6:33. Miremos desde el versículo 32. Porque yo quiero decirle, hermano, que el pueblo de Israel, Jerusalén, que Dios le está hablando, que ya ellos no tenían vergüenza. Esa ciudad, cuando adoraba a otro Dios, estaban cometiendo el adulterio. Aquí se está hablando de la parte literal del adulterio literal humano, pero dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Sí? ¿Corrompe qué? Su alma. Corrompe su alma el que comete adulterio. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? O Sión, ¿qué estaba haciendo? Adulterando. ¿Qué estaban corrompiendo ellos? Su alma. Pero si usted lo pasara a la actualidad, el que comete adulterio, ¿qué corrompe? Su alma. Tanto, hermano, es que uno, vea, la Biblia es tan clara, hermano, que aunque nos está hablando de Jerusalén, está hablando a nuestra vida hoy en día, porque la palabra de Dios es así, ella es viva. Entonces dice: herida y vergüenza hallará. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Si el pueblo de Israel que cayó, usted puede leerse el libro del profeta Oseas. ¿Cuántos se acuerdan quién fue Oseas? El profeta Oseas. ¿Qué Dios le dijo a Oseas? O sea, que cometiera ¿qué? Adulterio. Al profeta, al varón de Dios, Dios le dice: consígate una mujer que vende su cuerpo. O sea, lo mandó a adulterar. ¿Por qué? Para que el pueblo de Israel, Jerusalén, Sión, vieran. Y ese es el profeta.
Y Dios le dice, así como usted lo miran de desagradable, así yo te estoy mirando a usted, Jerusalén, que se está prostituyendo, que está adulterando, que adultera con el leño, que adultera con la piedra, que adultera con cuanta imagen. Así yo te veo como usted está mirando al profeta. Así que Jerusalén, aunque en esa condición, si tú te vuelves a mí, yo te voy a perdonar, porque Dios invita a Jerusalén, invita a Sión para que abandone el adulterio y vivan con el primer esposo. Solamente le estoy reduciendo lo que dice el profeta Oseas. Y a su nombre la gloria. Entonces aquí, bueno, ya leímos Proverbios. Tengo otros textos aquí para ir, gloria al nombre de Dios, concluyendo también. En Deuteronomios, capítulo 6, versículo número 7. 6, 7. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio 6, 7. ¿Estamos? ¿Qué dice? Bueno, yo escuché que empezaron a leer desde el 6. Vamos a leerlo desde el 6. 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y algo que usted tiene en su corazón es algo que no se va a quitar. Si usted no puede permitir que se quite. Cuando está una persona recién casada, están recién casados, ¿qué es lo que tienen en su corazón? Amor. O sea, lo que, hermano, eso es cierto. O sea, en su corazón tiene lo mejor. Yo la voy a tratar así. Y le dice, ve mi amor, te doy la mano. Ay, siéntate mi vida. ¿Quieres un poquito de tinto? Ay, mi amor, ya espérate y te traigo las chanclas. ¿Sí me hago entender? O sea, porque ¿qué hay en el corazón? Amor, amor. Y eso es lo que Dios quería en el pueblo de Israel, o sea, en Sión, que en su corazón hubiera ¿qué? Amor hacia Dios. Amor hacia aquel que la amó, que la creó, que la formó. Aleluya. Que estuviera en su corazón esa pasión por Él, ese deseo de hablar. ¿Cuáles novios no quieren hablar? Dígame a ver. Los que están de novios, ¿quién no quiere hablar? Se quiere hablar. ¿Y cómo amaneció, mi amor? ¿Y si te arropaste? ¿Ya te peinaste? ¿Ya desayunaste? O sea, quieren hablar, hermano, y no sé, hermano, sacan de donde sea, pero hablan. Como eso está en el corazón, eso Dios quiere, hermano, que en el corazón también de la iglesia esté ese amor por Él. Que nos levantemos. Gracias Dios, gracias por darme vida. Gracias por levantarme con vida. Me puedo levantar, gracias Señor. Y empezar a agradecerle, ¿cierto? Empezar a hablar con Él. Pero cuando se pierde el amor hacia Dios, ya no se habla, ¿cierto? Ya se lleva tiempo ahí, ya se lleva años. Entonces ya uno deja perder ese primer amor. Y es como el que está casado, ya se levanta y la mira y sale y se va. Ni siquiera le dice cómo amaneció ni nada. Llega ahí, hermano, y ¿qué hay de comer? O sea, no hay amor. Se pierde el amor. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dejó perder el amor y por eso él se fue tras los Baales. Tras de aquellos, hermanos, gloria al nombre de Dios, a tener nuevas experiencias. Y el pueblo cayó, hermano, tan bajo que Dios permitió la persecución. Y en medio de la persecución miraban que ese Dios al que ellos cargaban, hermano, no les servía de nada. Y clamaban al Dios del cielo. Y luego le dice, como estarán sobre tu corazón, le dice, la repetirás a sus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que Dios le manda al pueblo de Israel. Pero nosotros miramos en el profeta Jeremías que Dios le dice,
pregunten por las sendas. Párense, miren los caminos y luego busquen un camino y anden por él. Miremos Proverbios 22, 5. Queremos hallar descanso para nuestra alma. Debemos tomar estos consejos, hermano, y hallaremos descanso para nuestra alma. Amén. Él es el camino, y ese es el camino que debemos de buscar y averiguar cómo era ese camino antiguo, cómo vivía la iglesia primitiva, cómo vivió la iglesia del primer, segundo, tercer siglo, cómo vivieron, pasemos a la actualidad, hace 100 años, 50 años, cómo se vivía, cómo era ese fervor. Gloria al nombre del Señor. En Proverbios 22, 5 dice que espinos y lazos hay en el camino, coloquémoslo aquí de esta manera, hay en el camino del incircunciso de oídos. ¿Sí? De oídos. Porque aquí habla la palabra perverso, pero déjeme decirle que dentro de la iglesia de hoy en día hay gente así, perversa, porque solamente les gusta escuchar los que les conviene, el resto no. Gloria al nombre del Señor. ¿En cuál texto estamos? 5. Espino y lazo hay en el camino del perverso. El que guarda su alma, ¿qué dice? ¿Queremos hallar descanso para nuestra alma? Alejémonos del que nos aconseja mal. Porque si seguimos el consejo del que tiene oído incircunciso, nos va a llevar a nosotros a un final terrible, no un final feliz, a un final desastroso. Debemos, hermano, alejarnos de aquel que influye para mal en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 17, versículo 3. Adorado el nombre del Señor. ¿Qué dice? Entonces Abraham mire la importancia acá. Cuando usted averigua cuál es el buen camino, se paró en las sendas, averiguó los caminos y luego miró cuál era el buen camino y usted anda por él, nos lleva a esto: a postrarnos sobre nuestro rostro para hablar con nuestro Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Y empieza la promesa sobre Abraham. Gloria al nombre del Señor. Concluimos, hermanos, echando un recorderis al texto de Jeremías. Terminamos aquí en este texto. Pero quiero, hermano, que miremos en el versículo número 17, que íbamos hasta allí. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, ¿qué dijeron? No escucharemos. ¿Ve? Qué triste, hermano, cuando Dios habla, da un consejo y nosotros decimos: no lo voy a escuchar, no escucharemos. Por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo ¿qué? Mal sobre este pueblo, el fruto de su pensamiento, de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. O sea, ¿eran qué? Sordos, tenían tapados los oídos, no escucharon mis palabras, las palabras de Dios, y aborrecieron la ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba? O sea, mire que ellos le preparaban. ¿Cuándo ve que hablamos de la unción? El viernes, ¿no? Ese aceite de la unción. Mire que aquí se preparaba un aceite, una fragancia maravillosa para llevársela a Dios. Y Dios le dice aquí, el 20: ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana?
vuestros holocaustos no son aceptables. ¿Por qué Dios no le aceptaba el holocausto? Porque tenían el oído sordo, tapado. Ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Que Dios nos ayude a tener nuestro oído atento al mandato de Dios y poder entender cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Pidámosle a Él la guianza, la misericordia, porque mejor son las misericordias de Dios. Debemos de pedir y proclamar son las misericordias. Si queremos hallar descanso para nuestra alma, debemos oír su palabra, aunque a veces no nos parezca que eso sea así. Aunque nos parece como si Dios se hubiera equivocado, no, el equivocado somos nosotros a veces. La palabra se ha conservado. Han pasado los siglos, milenios, se ha conservado la palabra. Así que cuando nos hablan de ese Dios de amor, debemos de entender que es un Dios que sí ama, pero un Dios que disciplina, un Dios que corrige. Así como el Padre ama a sus hijos, los disciplina y los corrige, así el Dios del cielo. Porque Él no quiere tener hijos bastardos sin disciplina. Él quiere que sus hijos sean obedientes, que seamos obedientes para poder llevarnos a su mansión, para poder ser levantados de esta tierra y estar por la eternidad con Cristo. Pero no podemos ir de la manera que a nosotros nos parezca. Allá llegamos. Es como Dios nos dice que nos preparemos. Debemos esforzarnos, amada iglesia, cada día a amarle. No es imposible. No es imposible. Es posible cuando creemos de todo corazón. Podemos avanzar y podemos llegar a la meta.